Bueno, yo en primer lugar lo que voy a hacer es presentarme. Efectivamente soy Joaquín Cruz, como ya ha dicho Teresa, y quiero agradecer al Centro Riojano de Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud la invitación a participar en esta jornada. Y quiero agradecer, por supuesto, a Teresa la invitación, de ella partió, a Luisa, que la he perdido, no sé dónde está Luisa, a Luisa, que me ha programado el ordenador y que también ha hecho de contacto con Carolina, que ha sido la que conmigo ha ido un poco perfilando todo lo que es el contenido de las sesiones que vamos a ver hoy y mañana. Vale, pues en este sentido, como comentaba Teresa, vamos a tratar diversos temas. ¿Todo el mundo tiene una copia de las diapositivas? Magnífico. Y luego el resto de documentos que os envié, eso los iremos viendo poquito a poco y ya os diré, les diré. Muchas veces no sé cómo dirigirme a ustedes, vosotros. Magnífico, magnífico. Pues entonces así es más cercano, claro que sí. Bueno, pues el resto de documentos ya os diré cómo tenéis o cuándo tenéis que sacarlos. Y ahora para comenzar, lo que me interesa es un poco plantear el big picture. Perdonad si alguna vez se me va un anglicismo, pero bueno, de formación profesional. Quería plantearos un poco cuál va a ser la estructura de las dos sesiones. En la primera sesión, que es la diapositiva que tenéis ahora mismo proyectada, vamos a estar hablando fundamentalmente de evaluación y de mediación. La primera parte, la de evaluación, será una parte muy rápida, porque yo sé que sobre esto habéis trabajado mucho, Carolina me lo comentó. Mira, Joaquín, aquí no merece la pena incidir demasiado porque mis compañeros son de los mejores de España en este tema. Así que, bueno, un poco a modo de recordatorio lo vamos a tratar, pero poco más. Y luego vamos a hablar de la mediación, que este sí es nuestro caballo de batalla, ¿verdad? A esto le llevamos dando muchas vueltas. Bueno, pues hoy expondremos los fundamentos de la mediación, tal y conforme vienen derivados del volumen complementario, y luego pues todos diremos cuál es nuestra concepción de la mediación. Habrá debate, habrá discusión, seguro que unos opinan una cosa, otros otra. Esto ocurrirá. Y en la sesión segunda, en la primera sesión también al final acabaremos hablando de escalas, ¿no? Pero las escalas será un tema que tratemos con más concreción en la sesión de mañana, que precisamente va de esto, de escalas, de cómo diseñar un conjunto de escalas que nos puedan ayudar a... esta es la segunda sesión, que nos puedan ayudar a evaluar de forma objetiva, a evaluar de forma correcta la mediación. Pues nada, yo creo que podemos empezar con la primera, ¿verdad? Hasta aquí ninguna duda, ¿verdad? No, sí, ya lo sabía yo. Esto va a ser un gran curso, no porque haya un gran docente, sino porque hay un gran público de estos que se entera de todo a la primera. Pues nada, vamos a empezar. Para comenzar, vamos a hablar, ya os decía, de la evaluación. Y quiero dar una serie de pinceladas generales sobre lo que es la evaluación. Probablemente, con casi toda certeza, conocéis todo lo que os voy a decir, pero me interesa que este sea, digamos, el punto de partida desde el que comencemos. Una serie de términos que me gustaría mencionar para que todos estemos, so that we all are on the same page, para que todos estemos en la misma página. Bueno, el primer concepto es el de constructo, ¿vale? La definición de constructo está ahí y creo que también puse esto, pero en letra grandota, en el documento 1, que es otro de los PDFs que envié, ¿vale? Creo que aquí se puede leer más o menos bien en las diapositivas y si no en el documento 1 estaría un poco la definición de constructo. Voy a leer lo que pone en la pizarra, en el proyector. Los conceptos abstractos, el amor, la inteligencia, el nerviosismo, etcétera, pueden definirse y descomponerse para ser analizados de forma empírica. Nuestro constructo de la lengua es a nuestros exámenes lo que el nivel del mar a la geografía, es decir, la línea de referencia sobre la que diseñaremos nuestras pruebas. El constructo de nuestras pruebas es la forma
en que concebimos la lengua y cómo logramos, 1, definirla de manera que sea cuantificable y 2, relacionable con otros ámbitos de las ciencias. Esto nos permitirá comparar nuestro constructo con otros. El término constructo, yo no sé si lo habíais escuchado antes, me imagino que sí, ¿verdad? El término constructo es una especie de esnovismo o de palabra que veo a compañeros que asienten desde el fondo diciendo sí, esto es una especie de término que lleva popularizándose pues como 10, 15, 20 años. Oye, ¿y cuál es el constructo de tu prueba? Y si no tienes constructo parece que eres menos. Bueno, el constructo al final no deja de ser, como os comentaba, la concepción que tenemos de la lengua y cómo somos capaces de, por un lado, obtener datos concretos sobre esa concepción que nosotros tenemos para poder compararla con otras cosas. Un ejemplo, nuestro constructo, por ejemplo, se materializa cuando decimos que en una escala, del tipo que sean, pues por ejemplo, de producción oral, tenemos 4 dimensiones, ¿no? Me lo estoy inventando, en una escala de producción oral tenemos pronunciación, fluidez, adecuación a la tarea y cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pues eso es porque nosotros entendemos que desde nuestro constructo del lenguaje, ese componente en particular tiene esas partes. Eso lo convertimos en números y podemos comparar esos números con otras partes de nuestros exámenes e incluso a lo mejor con los exámenes de otros compañeros, de los compañeros de otra región o incluso de otra parte de Europa. Eso sería más o menos el objetivo de definir un constructo. Pero que no se alarme nadie, ¿no? No pensemos ahora, oye, ¿y dónde está el constructo de las pruebas de La Rioja? Que yo he estado buscando por ahí y no he visto ningún documento que ponga constructo. El constructo es una idea, a veces flotante, a veces sí realmente reflejada en un documento, que normalmente se refleja en varios documentos, en especificaciones, en el diseño de las pruebas, en las guías que tenemos los redactores, en las guías del alumno y demás. Por lo tanto, eso es el constructo, partamos de ahí. Me gusta tocar este término porque normalmente si no se habla de constructo no se habla de lo demás y quien a determinados niveles quiere hablar en profundidad de los exámenes, de cualquier tipo de examen, de lo primero que habla es del constructo. Por lo tanto, a partir de ahora, ¿tenemos constructo? Sí. ¿Dónde está reflejado? En nuestras especificaciones, en nuestra guía y es un constructo comunicativo de la lengua, basado en el marco y con eso nos vale. Bien, otro término muy habitual es el de especificaciones, ¿verdad? También habréis oído hablar de las especificaciones de un examen. Bueno, las especificaciones tampoco, al igual que ocurre con el constructo, no son algo que estén ubicadas en un solo documento. Las especificaciones pueden estar o pueden ser un compendio de lo que es nuestra guía de candidatos, de lo que es nuestra propia página web donde se ofrezca información, incluso de algún documento que específicamente aborde lo que es el constructo y demás. Yo he estado echando un vistazo a vuestra página y la verdad es que vuestras especificaciones, por lo menos de cara al candidato, de cara al usuario, están bastante bien, porque yo hice la prueba, dije, bueno, voy a imaginarme que soy un alumno de una escuela oficial de idiomas y que quiero convertirme en candidato. No es lo mismo, alumno y candidato. Bueno, pues voy a ver dónde encuentro toda la documentación. Me metí en la web y la verdad es que el 90% de lo que quise encontrar lo encontré. Del otro 10% ya hablaremos. Pero bueno, pero está muy bien y además muy clarita. Y yo le di, me parece que fue a este botón, a guías de informativas, y pude encontrar no solo exámenes, sino también la estructura de los exámenes, bueno, todo lo que sabéis que está ahí. Por lo tanto, muy bien por las especificaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, el argumento de validez. Esto tal vez sea algo que estéis escuchando por primera vez, lo del argumento de validez. Seguro que el término de validez sí que lo habéis escuchado, ¿verdad? ¿Alguien se atreve? Ya empezamos. Vosotros que pensabais que hoy iba a ser todo relax, ¿eh? Normalmente estáis del otro lado, hoy estáis de este, ¿verdad? Y decíais, bueno, que Joaquín me cuente lo que quiera, que aquí venimos a
Hoy venimos a escuchar, hoy no venimos. Bueno, pues os voy a pedir un pequeño favor, y es que si alguien puede, me diga lo que cree que significa validez. ¿Qué es la validez de una prueba? Es una idea importante. La validez. ¿Esto qué es? ¿Alguna idea? Esto es como cuando somos profes, ¿verdad? Y hacemos la pregunta y estamos pensando, seguro que lo saben, pero tienen ese reparo de, oye, no sea que diga algo que no sea exacto, que un compañero, bueno, lo digo yo, sé que lo sabéis, pero voy a decirlo yo, aunque ya digo, sé que lo sabéis. Pues bueno, la validez de una prueba es el grado de certeza que tenemos o es la característica de esa prueba que nos indica que esa prueba realmente está midiendo, evaluando lo que quiere medir. Eso es la validez. ¿Es mi examen válido para, para evaluar el B1 de italiano? Pues no. ¿Por qué? Pues porque es un examen de matemáticas, caballero. Ah, vale. Entonces, en tanto en cuanto nuestros exámenes de B2 de alemán evalúen un nivel B2 de alemán, serán válidos, porque evalúan aquello que queremos evaluar. ¿Qué ocurre? Que la validez es algo que normalmente se busca de forma muchas veces inmediata en un examen. Y te dicen, oye, ¿y tú cómo sabes que tu examen es válido? ¿No? El mismo que antes te preguntaba por el constructo, y tu constructo, y tu constructo. Luego te dice, ¿y tu validez? ¿Y tu validez? Bueno, pues la verdad es que no hay un test de sangre, no hay un botoncito, no hay una palabra, no hay un número que extrayéndolo de un examen me diga si ese examen es válido o no lo es. A mí no me gusta hablar de validez. Me gusta hablar de el argumento de validez. Y de hecho no sé si conocéis, por ejemplo, a ALTE, la Asociación de Evaluadores de Europa. La Asociación de Evaluadores de Europa también habla de argumento de validez. No dicen, ¿es su examen válido? No, preguntan, por favor, ¿cuál es el argumento de validez de su prueba? Para esto, digamos que nos basamos en la definición que de la validez hacía Messick. Tenéis la referencia aquí abajo, ¿vale? Messick, validity, bla, 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 para quien la quiera buscar. Y quien no se quiera calentar la cabeza, que copie mi correo electrónico, que estaba al principio, y que luego me mande un correo, porque yo todo esto lo tengo y os lo puedo enviar sin problema. Y mi correo también lo tenéis en la primera diapositiva. Bueno, ¿qué decía este señor? ¿Qué decía Messick? Pues esto mismo que acabo yo de decir, que no estoy reinventando la rueda, que ya lo dijeron antes. Y es que la validez al final es un conjunto de evidencias, todas las cuales, una vez se ponen o se articulan, pues realmente crean un concepto unitario que sí sería el de la validez, pero no es una sola cosa, sino que son muchas cosas que apuntan a la validez de una prueba. Por eso se habla del argumento y no de la validez, de todas esas pruebas y evidencias que al final construyen la validez. ¿Qué cosas podemos mencionar dentro del argumento de validez? Pues, por ejemplo, la fiabilidad, ¿verdad? La fiabilidad es algo súper importante. Voy a hacer la misma pregunta. ¿Alguien se anima a decirme qué cree que es la fiabilidad de una prueba? ¿Qué es la fiabilidad de un examen? ¿Alguna idea? ¿Y por qué he puesto una naranja? ¿Se me ha escapado a mí la naranja? ¿Cómo? Es una naranja de Jaén, entonces habría puesto una aceituna, ¿eh? O una oliva, no sé cómo la llamáis aquí arriba, en el norte. ¿Aceituna? Para mí una aceituna es el fruto y una oliva es el árbol, ¿no? Pero bueno. Sí, olivos también. Esos son los que tienen mucho dinero. Pero bueno, volviendo a la fiabilidad, mirad, he puesto la naranja porque a mí me gusta utilizar siempre el mismo ejemplo. La fiabilidad de una prueba es ese indicador, es esa cifra, ese algo que a mí me permite medir diferentes pruebas
con la misma vara de medir. Es decir, me permite hacer repetidas mediciones sin que haya variaciones en las mismas. Un examen siempre debe medir lo mismo al mismo tipo de candidatos con los que estoy. Si mi examen, pongo dos grupos de candidatos, A y B, exactamente iguales, en tamaño, en género, en conocimiento, si mi examen, al evaluar al grupo A, da una nota media de 8,5, me lo invento, y al evaluar al grupo B, que es exactamente igual, da una nota global, una nota media de 3,2, eso no es fiable. ¿El porqué de la naranja? Pues porque cuando yo voy al frutero y pido 1 kilo de naranjas, quiero que siempre el peso de la frutería pese 1 kilo de naranjas, no quiero que a veces pese 1 kilo 100, otra vez 950 gramos. Eso es la fiabilidad. La fiabilidad es la certeza que yo tengo de que mi herramienta de medida, el examen, siempre está midiendo lo mismo. Y ese es otro de los componentes de mi argumento de validez. Otro sería el de la equidad, ¿verdad? La equidad sí es fácil de definir. ¿Qué sería la equidad? ¿Qué sería la equidad en un examen? ¿Qué buscamos aquí? Que todos los candidatos sean evaluados en las mismas condiciones. Vamos, más fácil no puede ser, ¿no? Que no haya, digamos, una discriminación por religión, que no haya una discriminación por género, ¿verdad? Que no haya un beneficio para aquellos candidatos que proceden de cierto ámbito, como podría ser el técnico o como podría ser el de las humanidades. Normalmente la equidad, bueno, hay formas de medir la equidad, evidentemente. Y casi siempre en exámenes como los vuestros está, podríamos decirlo, garantizada. Pero no hay que despistarse, no hay que pensar, no hay que darlo por hecho. Por ejemplo, en dos casos, ¿no? que creo que hablan un poco de la equidad y de cómo esta depende un poco también del contexto en el que estemos. En cierta ocasión estaba yo estudiando en Inglaterra y estaba también hablando sobre exámenes en un grupo, en esta ocasión como estudiante, como discente, no como docente. Y nos pusieron a trabajar en un examen y nos dijeron, a ver, por favor, identificad cuáles de estas fotos serían las más apropiadas para esta tarea. Y yo dije, esta, un compañero, bla, 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 bla. Y de repente, 3 compañeros de origen musulmán descartaron todas las fotos de mujeres que yo había escogido. Y las descartaron porque las mujeres no llevaban velo. Entonces decían, dices que estas mujeres, en estas fotos tal cual, no podrían ser utilizadas en un examen en mi contexto, ¿vale? Hombre, esto es muy extremo, en España no va a pasar, ¿no? Por el hecho de que pongamos una foto de una mujer sin velo, no creo que haya nadie que se queje, pero bueno, es importante tener este tipo de matices en cuenta. O por ejemplo, los exámenes, esto yo creo que es más, está más cercano a lo que nos ocurre. ¿Conocéis los exámenes de CCSE del Instituto Cervantes? Los exámenes CCSE del Instituto, ¿alguien los conoce? ¿Sí? Aquí no impartís clases de español, ¿verdad? Vale. Si hubiese alguien de español los conocerían. Los exámenes CCSE son unos exámenes de ciudadanía que organiza el Instituto Cervantes y que son necesarios para cualquier persona que quiera nacionalizarse española. Bueno, pues en algunas universidades, entre ellas la de Jaén, hacemos este tipo de exámenes. ¿Y por qué traigo esto a colación de la equidad? Pues porque, por ejemplo, en exámenes como los vuestros se da por hecho que cualquier candidato que concurre conoce las mecánicas de la prueba, cómo tiene que rellenar. Sin embargo, en este tipo de exámenes, o a este tipo de exámenes, mejor dicho, concurren personas que no conocen estas mecánicas, que no saben lo que es rellenar los huecos, que no saben lo que es elige en una respuesta múltiple. Entonces, igual ahí la equidad queda más en entredicho, porque quien desarrolla la prueba no lo está haciendo pensando
en estas otras personas. Pero bueno, la equidad, no la perdemos de vista. Bueno, pues todavía dentro del argumento de validez tenemos el anclaje al marco común europeo, al volumen complementario, al currículum y al Real Decreto, tan famoso, ¿verdad?, en el que la mediación se materializó de repente, así, ex novo. Bueno, pues esto sería también una parte de nuestro argumento de validez. Oye, mi examen es válido porque está basado, entre otras muchas cosas, en la experiencia de los compañeros, la formación que tenemos y además en estos documentos que se supone que ya tienen un background y que se supone que están, bueno, se supone no, están diseñados por expertos. Esto sería otra parte del argumento de validez. Y por último, podríamos hablar de, por ejemplo, se podría hablar de otras muchas cosas, pero podríamos hablar de las escalas, de la forma en que las escalas que nosotros utilizamos son también justas o no, si están bien equilibradas o no. Esto es más o menos un esquema, aquí faltaría una línea, no sé por qué no se ve con este PowerPoint. Esto es más o menos un esquema, una conceptualización de cómo tenéis vosotros, vosotras, organizado vuestras escalas aquí, en La Rioja, ¿vale? Puede que haya algún error. Esto lo he hecho un poquito basándome en lo que he visto en vuestras pruebas, perdón, en vuestras especificaciones que están en Internet y también en alguna consulta con Carolina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues al final todo suma. A esto volveremos, a este documento volveremos, que lo tenéis también en el documento 1, en grande. Al final todo suma y cuando queremos hablar del argumento de validez, pues ya sabemos, no es suficiente con decir, oye, sí, no, mi examen es válido o no lo es. Tenemos que saber que el argumento de validez se construye con muchas evidencias. ¿Qué evidencias? Pues las que hemos estado mencionando. La fiabilidad, sabemos que nuestro examen es fiable porque mide siempre de la misma manera. Esto hay medios matemáticos para comprobarlo. Hoy no os voy a aburrir con matemáticas, otro día os aburriré con matemáticas. Sabemos que nuestro examen tiene un argumento de validez sólido porque está dotado de equidad, ¿verdad? No discrimina por géneros. Está anclado al marco común europeo de referencia, al volumen complementario, el currículum y al Real Decreto. Y luego también tiene unas escalas que han sido diseñadas por expertos y que han sido validadas idealmente. Todo eso es, junto con el constructo y las especificaciones y mucho más, lo que constituye mi argumento de validez. Sí. ¿Podemos discriminar positivamente si tenemos alumnos con necesidades especiales? No sé qué quieres decir con discriminar positivamente. Sí. Y a veces la forma de corregir es menos estricta. Yo creo que no. Yo creo que, a ver, salvo que eso esté en tu constructo, y si ese es el constructo de los exámenes, lo diré muchas veces, si esto está en tu constructo, si ese es el constructo de los exámenes de enseñanza de lengua de régimen especial de la comunidad de La Rioja, pues adelante. Pero normalmente lo que nosotros buscamos en un examen adaptado no es eso. Lo que buscamos en un examen adaptado es eliminar las barreras que ese candidato pueda tener para que se mida en igualdad de condiciones al resto de candidatos. Al final lo que yo busco en un examen es adaptarlo, pero no busco ponérselo más fácil o más difícil. Lo que busco es que ese candidato o esa candidata demuestre que tiene un B1 de italiano. No se lo voy a poner un poquito más fácil porque me caiga bien o porque el pobre o la pobre tenga algún tipo de problema. Entonces, en principio no. En principio la equidad sería completa para todos. Y precisamente eso es lo que buscamos eliminando barreras, atendiendo a la diversidad, de lo que me parece que os habló Marisa hace poco, ¿verdad? Bien, pues, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vale, magnífico. Bueno, esta es digamos, la introducción.
esta es la introducción sobre temas que ya conocíais y por lo tanto aquí no me voy a detener, mucho. Ahora vamos a pasar a la mediación, que esto sí que es algo que nos... El documento 1 a mano. ¿Lo tenéis por ahí? Buscadlo en un minutito. Estará en formato digital en el correo que se os envió. Y quien lo haya impreso, pues ya está. No hacía falta imprimir nada porque con el formato digital es suficiente. Si no tenéis cada uno, el documento 1 tiene varias páginas, ¿eh? El documento 1 tiene varias páginas. No, el documento 1 tiene, pues tiene un montón de páginas. Tiene tanto esta primera como en grande lo que os decía. Y luego tiene varios ejercicios. ¿Es el que tiene el examen? Sí, este tiene las pruebas de mediación. Esa es la primera. Realmente no es necesario tener fotocopias, ¿eh? Si lo tenéis en formato digital es suficiente. Y si no lo tiene todo el mundo tampoco pasa nada. Con que lo tengáis uno cada dos, que os podáis apañar, es suficiente. Vale. Vale. Pues... Bueno, pues... Aquí estamos ya con la mediación. ¿No se puede cerrar un poco las ventanas? Bueno, la mediación. Llevamos ya varios años dándole vueltas a la mediación. Hoy lo venía comentando con Teresa en el coche, cuando veníamos hacia acá. Y es que tal vez, no sé qué pensáis, estemos siendo en España un poquito más papistas que el Papa con el tema de la mediación. Sí, esto es un sentimiento compartido, porque no bien se había aprobado el volumen complementario, ya estábamos hablando nosotros en enseñanzas especiales de mediación. Y bueno, pues fue un paso casi al vacío, ¿verdad? Hay gente que aboga por, pues en fin, por el hecho de que esto realmente va a ser positivo, ya está siendo positivo. Hace poco me daban un ejemplo unos colegas en Andalucía, ¿no? Yo no sé qué tal está la enseñanza bilingüe aquí en La Rioja, pero por ejemplo en Andalucía en 2001 se aprobó el plan de fomento del plurilingüismo de la Junta de Andalucía, 2001, y bueno, allí hubo muchos malentendidos, ¿no? Porque los padres pensaban que bilingüismo era que el nene o la nena saliese del colegio como un hablante bilingüe de la lengua. Sabemos que no es así, sabemos que lo que se busca con la enseñanza bilingüe es que se impartan clases de asignaturas en una lengua distinta a la lengua nativa del hablante. Pero bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque aquello que en su día, en 2001, hace ya 21 años, no fue bien entendido, al final se vio como algo muy precipitado, o al principio se vio como algo muy precipitado, pero al final ha hecho que el nivel de idiomas extranjeros de los alumnos de los colegios, y eso lo veo yo en la universidad cuando los recibo, haya crecido exponencialmente. Entonces, hay gente que dice que esto de la mediación, pues, bueno, ahora mismo nos puede costar trabajo, pero que a medio y largo plazo nos va a beneficiar mucho. La mediación, todo esto es un preámbulo, ¿no?, que estaba yo aquí dejando. Allowing time for latecomers, como digo yo en inglés, para mientras que descargabais los documentos y demás, se hacían fotocopias. La mediación no es algo que nos hayamos sacado de la manga ahora, ¿verdad? Probablemente recordaréis de vuestros tiempos de facultad cuando nos hablaban de la mediación de Vygotsky, ¿verdad? Y de cómo Vygotsky proponía, pues eso, que el individuo se interrelaciona y forma con la sociedad
y el uno influye en el otro en la construcción del conocimiento. Todo esto de alguna forma lo tenemos, como ahora vamos a ver también, lo tenemos en el volumen complementario. Y bueno, al final, una idea que a mí nunca me abandona es la del hecho de que si nos lo planteamos, ¿por qué? ¿Por qué la mediación? ¿Alguien me lo... ¿Cuál es vuestra opinión? Aquí no os pido una definición técnica, os pido opinión. ¿Por qué la mediación? ¿Por qué ahora en el volumen complementario? ¿Qué pensáis? Porque estamos siempre mediando. Cuando dices estamos, te refieres a en todo contexto. Necesitamos mediar para facilitarles la integración. ¿A quién, en este caso? A la gente que no conoce la lengua. Claro. Refugiados. Claro, son dos ámbitos distintos, ¿no? Cuando dices al que no conoce la lengua es verdad. A nadie se le escapa que nosotros como docentes llevamos toda la vida haciendo de mediadores en clase. Y sobre todo los que somos profesores de idiomas, ¿verdad? Somos mediadores. Y luego la dimensión social de la que tú hablabas, particularmente ahora, unos días en los que desgraciadamente se cierne un oscuro fantasma sobre Europa de nuevo, la mediación en esa vertiente social pues también es muy importante. Pensad, una cosa obvia es que así como en Estados Unidos o en China tienen una lengua común, en Europa no la tenemos. Entonces, de repente, se dan cuenta de que el marco que se publicó en 2001 pues, tuvo su éxito y dicen, bueno, ¿cómo podemos ir un poquito más allá? Pues desarrollando esta herramienta que nos permita que, a pesar de no tener la misma lengua, seamos capaces de entendernos dentro de nuestro contexto europeo. Pero en cualquier caso, como digo, no es una idea nueva, esto viene de lejos. Vale, pues os voy a pedir ahora ahora que ya sí todas tenemos los documentos, que le echéis un vistazo a la primera hoja del documento 1, que es esta, ¿vale? Esta. Si no tenéis una, mirad al compañero. Y leed esto en 4 o 5 minutos. Tomad notas de lo que os parece, porque en 4 o 5 minutos os voy a pedir vuestra opinión sobre estas definiciones. Pues venga, recordad que os voy a pedir vuestra opinión y va a ser importante pues que surjan opiniones. De esas definiciones. ¿Qué pensáis? ¿Que todas son correctas? Sí. Aunque son diferentes. Que son diferentes, que se complementan. que no son excluyentes. Algunas, por ejemplo, se centran más en lo social. Otras atienden directamente... ¿Perdón? Otras, eso iba a comentar, más en esta labor nuestra como docentes, que antes comentaba una compañera. ¿Qué más? ¿Estamos de acuerdo con todo lo que aquí se dice? ¿Pensamos que algo no está aquí? ¿Algo de lo que la mediación es falta en estas definiciones? ¿Pensamos que es sencillo llevar esto al plano de la evaluación y de la docencia? No. De la docencia tal vez, de la evaluación no, ¿verdad? Primer quebradero de cabeza, diseñar una tarea basada en la mediación, una tarea para un examen, ¿no? Y tener claro lo que voy a pedir y lo que espero del candidato.
y luego que el candidato o la candidata tenga claro lo que se espera de él y lo que se espera de ella. Todo eso es complejo, ¿verdad? Ese es nuestro caballo de batalla y vamos a intentar hoy arrojar un poquito de luz sobre ello. Voy ahora a proponeros leer la definición o las definiciones del marco primero y del volumen complementario después. Lo tenéis en grande también en el documento 1, ¿vale? En el documento 1 también he incluido estas definiciones en grande. La primera es la definición que hacía el marco en 2001 de la mediación. Y decía, en las actividades de mediación, el usuario de la lengua no se preocupa de expresar sus significados, sino simplemente de actuar como intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa, normalmente, pero no exclusivamente, hablantes de distintas lenguas. Ejemplos de actividades de mediación son la interpretación oral y la traducción escrita, así como el resumen y la paráfrasis de texto de la misma lengua cuando el destinatario no comprende la lengua del texto original. Es la traducción del Instituto Cervantes. Un poquito, bueno, es mediación evidentemente, pero ahora vamos a ver cómo en el volumen complementario, que es lo que tenemos abajo, ya se concretan mucho más esta definición. Y yo he puesto en colorines lo que creo que es más relevante, lo que a mí más me ha llamado la atención. En la mediación, el usuario o la usuaria y aprendiente actúa como un agente social. O sea, ya estamos viendo el contexto en el que estamos, que tiende puentes y facilita la construcción o la transmisión de significados, ya sea dentro de la misma lengua, entre diferentes modalidades lingüísticas. Tendría que haber puesto también dentro de la misma lengua en color rojo, pero bueno, se me ha pasado, diferentes modalidades lingüísticas o de una lengua a otra. Entonces, aquí hablamos de dos aspectos importantes, las modalidades. Por modalidades yo aquí creo entender destrezas, ¿no? Si estamos hablando de comprensión auditiva, si estamos hablando de expresión oral, y por una lengua a otra, pues entiendo el L1 de las personas que están envueltas en este acto de mediación. Y ahí ya sabemos, pues bueno, que no es lo mismo la mediación interlingüística que la intralingüística, ¿vale? Aquí es donde los profes, en La Rioja no ocurre, pero aquí es donde los profes de escuelas oficiales de idiomas que enseñan y que evalúan español suelen tener un problema gordo, al menos en otras comunidades. Bueno, la mediación se centra en el papel de la lengua en procesos como la creación de espacios y condiciones para la comunicación y el aprendizaje, la colaboración para construir nuevos significados, la ayuda a otras personas para que construyan, comprendan significados y la transmisión de nueva información de manera adecuada. El contexto puede ser social, pedagógico, cultural, lingüístico, profesional. Esta es la definición ya del volumen complementario. Por cierto, aprovecho para comentar que tanto esta definición como la hojita que acabamos de ver con los extractos de definiciones de mediación son de mi colega Adolfo Sánchez Cuadrado. Tenéis su nombre en la parte de arriba de las definiciones anteriores. Habéis asentido igual porque lo conocéis, ¿verdad? Estuvo aquí, ¿verdad? Es un crack el tío. Bueno, pues toda esta información es de él y él probablemente no os lo diría porque es así de humilde, pero el marco, el volumen complementario lo ha traducido él al español también. Entonces, sabe de lo que está hablando este tío. Bueno, pues ya tenemos las definiciones, pero claro, al final esto, bueno, ¿algún comentario sobre estas definiciones que hace el marco y el volumen complementario? ¿Queréis contribuir con algo? Bien, Joaquín, esto está magnífico, pero ahora habrá que concretarlo, ¿verdad? Habrá que ver qué es la mediación, porque yo no puedo llegar con esta verborrea a un examen. Bueno, pues para simplificarlo todo, para conceptualizar lo que es la mediación, a mí me gusta, pues eso, simplificarlo, porque yo en el fondo soy un hombre sencillo y a veces también simple, que no es lo mismo. Y me digo, vamos a ver, para mí, al menos, por favor, corregidme si creéis que me equivoco, la mediación es pensar que hay una información que está en A y que de alguna forma yo quiero que esa información pase a B y en medio
pues está la M de mediador, que es la que facilita que la información vaya de un sitio a otro, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que según lo que acabamos de leer en el volumen complementario, hay diferentes factores que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la modalidad lingüística, como por ejemplo la L1 de los que están involucrados en el proceso de mediación, y también el contexto en el que esto tiene lugar. ¿Por qué es esto importante? Yo creo que esto es importante porque a la hora de plantearnos diseñar una tarea, y luego lo vamos a ver también, diseñar una escala de evaluación, creo que son los parámetros mínimos que tenemos que tener presentes. Yo no puedo tener presente, o sea, yo no puedo diseñar una tarea de mediación si no tengo como mínimo esto en cuenta. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora después. Os diré cómo. Pero antes de meternos directamente en el asunto, os propongo, bueno, esto, ¿todo el mundo está de acuerdo conmigo? ¿Hay alguien que piense de otra manera? Esto es una simplificación, evidentemente, pero yo creo que visualmente ayuda. ¿Incluiríais algo más en esta simplificación de la mediación? Joaquín, para mí, cuando diseño tareas de mediación en clase, es muy importante las necesidades. Las necesidades de B. Vale, claro. A B no le interesa la información tal y conforme está en A, ¿verdad? Le interesa la información de A lo mejor en parte, a lo mejor toda, pero simplificada, a lo mejor toda, pero parafraseada. Pues sí, eso es importante, claro. Tener en cuenta lo que necesita B. Eso, de hecho, ahora lo veremos. En algunas de las tareas que he encontrado vuestras en vuestra página web, eso siempre está ahí. La necesidad de B siempre está ahí. Hay una, tu amiga Jaima me parece que es. La conocéis, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo? Es famosa. Bueno, pues ya sabéis de lo que os hablo, ¿verdad? Stefan. De eso también hablaremos. Hablaremos de Jaima, hablaremos de Stefan y de si Jaima y Stefan son comparables entre las diferentes pruebas. Yo, la verdad es que las que he visto son las de inglés, porque en alemán no me manejo. Bueno, pues para continuar vamos a hacer otro ejercicio que propone mi colega Adolfo Sánchez, y es un ejercicio de familiarización. Este es el que tenéis todavía en el documento 1, ¿vale? Y que tiene más o menos esta pinta. Bueno, más o menos no, es este de aquí, ¿vale? Es este que tiene como unas líneas color salmón arriba, ¿vale? Pues esto es muy fácil, esto es lo que es. Ahora os voy a dar 3-4 minutos para que en grupos, esto me interesa que lo hagáis en grupos, decidáis qué definición de la mediación es la que corresponde a cada nivel. Y ahora os voy a pedir que no hagáis trampa, no miréis el manual. Lo sé. Yo siempre llevo también una copia del complementario, por lo que pueda pasar, ¿verdad? Es como cuando te vas y metes en la maleta la aguja y el hilo, yo siempre lo meto, por lo que pueda pasar. Bueno, pues, en vuestra opinión, ¿cuál sería el descriptor? Como sabéis, descriptor es el término que se utiliza. ¿Cuál sería el descriptor más bajo, el de nivel A1? El nivel A1 sería... Utiliza palabras, signos sencillos y signos de comunicación no verbal. Yo creo que ahí está un poco la clave para mostrar su interés por una idea. Bien, pues ese sería el A1. ¿Cuál sería el A2? El primero de la izquierda, ¿verdad? Utiliza palabras, signos sencillos para pedir a alguien que explique algo. Reconoce cuando se producen dificultades e indica. ¿Cuál sería el B1?
El de abajo a la derecha. Presenta a personas de diversas procedencias, mostrando conciencia de que algunas preguntas pueden percibirse de forma diferente, etc. ¿Cuál sería el de nivel B2? El de abajo a la izquierda trabaja de forma colaborativa, la colaboración. ¿Habíais tenido dudas con respecto a este? Uh-huh. Ese sería el B2. El C1 sería el primero de la derecha, actúa de forma eficaz como mediador, ya aquí encontramos la eficacia, ayudando a mantener interacciones positivas mediante la interpretación de los diferentes puntos de vista, gestionando la ambigüedad, anticipándose. Y por último el C2, evidentemente el que falta, de la izquierda, el de la mitad, ¿verdad? Bueno, pues todo el mundo lo ha hecho bien, ¿verdad? Pues somos unos expertos en mediación. Ya no deberíamos tener problema para diseñar tareas ni escalas. Bueno, esto era interesante para comenzar con la conceptualización de la mediación. Ahora quiero hablar un poquito sobre este esquema, que probablemente también conozcáis, ¿verdad? Este esquema os lo he puesto por separado también en el documento 1. El documento 1, como veis, lo estaremos usando casi continuamente. Este esquema, ¿os suena de algo? El esquema este. ¿Os suena de algo este esquema? ¿Esto está dónde? En el volumen complementario, ¿verdad? Este es el esquema que nos da el volumen complementario de la mediación. Vale. Aquí, si os fijáis, por un lado hablan de actividades de mediación y por otro lado de estrategias de mediación. Por cierto, no lo he comentado porque no había que comentarlo, pero lo digo ahora. El Consejo de Europa va a publicar dentro de poco un manual en el que se incluyen actividades de mediación que están recopiladas de diferentes puntos de Europa. Es una experiencia muy interesante. Yo tuve la suerte de participar junto con Adolfo Sánchez, ya sabéis, el colega de la Universidad de Granada y universidades de otras partes del mundo en esta recopilación de actividades de mediación. El libro en principio se va a publicar en mayo, así que a partir de mayo estad pendientes porque ahí seguro que podemos encontrar muchas ideas. Bueno, dicho esto, esto es venir a hablar de mi libro, ¿eh? Bueno, pues no habéis visto nada, ya os contaré. Luego volveré a hablar de mi libro. Lo que el volumen complementario hace aquí es proponernos actividades y estrategias de mediación. ¿Cómo creéis que podemos utilizar este esquema en nuestro trabajo? En nuestro trabajo, no sé, como docentes, como confeccionadores de exámenes, como evaluadores. ¿Este esquema nos sirve de algo? ¿Sí? ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Decidme cómo, por favor, o cómo lo utilizaríais ahora que lo tenéis delante. Por ejemplo, mira, esto no lo había yo pensado, pero es evidente que es una buena... Claro, enseñarle esto a un alumno, le dices, oye, mira, esto es lo que dice el Consejo de Europa y la ley a mí me pide que te pregunte esto. Ok, pues mira, es una buena idea. O sea, esto lo podríamos incluso, fíjate tú, ahora que lo pensamos, incluir dentro de nuestras guías de candidato, incluso dentro de nuestras especificaciones. Vosotros las llamáis guías de candidato, me parece, para mí son parte de las especificaciones. Pues, por cierto, no sé si es error mío, corregidme si me equivoco, pero al mirar vuestras guías he visto que no hay una referencia explícita a la mediación. ¿Esto es porque yo no lo he encontrado o porque todavía no está? Igual en la de A2 no, pero en las demás está todo explicado. Está todo explicado, ¿no? ¿Y cuál es la forma de evaluar y cuáles son las...? Hemos incluido la tabla holística, creo que te envié
me enviaste, sí. Está incluida esa tabla holística. Vale, Pero como las tablas analíticas todavía están En en proceso proceso de vale. elaboración, de revisión. De todo esto hablaremos, ¿vale? Sí, de tablas holísticas, de tablas analíticas. Vale, lo único que ahora en fin, lo he recordado y quería preguntarlo. Bueno, pues vale, para eso nos vale, para enseñárselo a los candidatos en las especificaciones. ¿Para algo más? ¿Para algo más? Pues, por ejemplo, para los elaboradores, para tener un poco de idea de las distintas microdestrezas que podemos utilizar a la hora de elaborar esto. Eso es lo que yo había pensado. Yo creo que sobre todo lo que es la parte de la izquierda, lo de las actividades de mediación nos vale para eso, para darle un poquito de variedad a lo que hacemos, porque en lo que yo he visto en inglés, desde el A2 hasta el C1, en lo que he visto, os centráis, en lo que he visto, no significa que no haya otras cosas, os centráis en resumir en resumir y explicar textos. Os centráis en esto, pero bueno, hay otras opciones, ¿verdad? Ahora después vamos a ver otras opciones también que le he cogido prestadas a Adolfo. Luego, por ejemplo, hay cosas de lo que aquí tenemos que va a ser muy difícil llevar a nuestros exámenes, como por ejemplo esto de liderar el trabajo en grupo. Esto en un examen es difícil, ¿verdad? Para esto en un examen, en una tarea, necesitaríamos que hubiese feedback en tiempo real y ver quién toma ese liderazgo, quién lo suelta, cómo se ceden los turnos. En clase tal vez sí lo podamos hacer. En clase sí, porque está esa inmediatez, pero luego fuera de clase, en una evaluación, va a ser más difícil. Bueno, pues ahí está también ese dato. Y luego lo de las estrategias de mediación, ¿esto para qué creéis que nos puede servir? La parte de la derecha. ¿Perdón? Sin duda, en los criterios de evaluación. Esto, y sobre todo cuando, por retomar lo que decía la compañera, cuando se lo expliquemos, cuando se lo enseñemos a nuestros candidatos, decirle, mira, estas son las estrategias que se supone que tú tienes que saber utilizar porque va a ser lo que yo luego voy a estar buscando cuando tú trabajes. Entonces, este esquema es interesante, por un lado, por las ideas que nos ofrece y por otro lado, por las herramientas que podemos desarrollar partiendo de él y del resto de tablas que hay en el volumen complementario. Entonces ya vamos viendo aquí cómo se bifurca o se convierte se ramifica la mediación, ¿no? Por un lado tenemos las actividades que nos interesan y las estrategias que también nos interesan. Vale, pues lo siguiente que quería hacer es venir a esta hoja de aquí, también del documento 1, que de nuevo le he tomado prestada a Adolfo Sánchez Cuadrado. Y estos son una serie de actividades de mediación, ¿vale? Entonces lo que quiero ahora es que reflexionemos, de nuevo voy a dar 3 o 4 minutos para que en grupos lo debatáis. Quiero que me digáis de todas estas, ¿cuáles creéis que se podrían adaptar a un examen? Ya no hablo de clase, hablo de un examen. Quiero que lo hagáis en pequeños grupos, 2, 3, los mismos que estabais antes. Y dentro de unos minutos os voy a volver a pedir opinión. Y ahora también creo que es interesante que pulsemos, como se dice, la opinión del resto de los compañeros para que veamos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Porque lo ideal sería que estuviésemos en sintonía los de inglés, con los de alemán, con los de italiano, con los de francés. ¿Qué idioma me dejo? Pues ya está, los de los 4 idiomas. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Ya os digo, no hay un correcto o incorrecto. La primera, un amigo quiere visitar tu ciudad. Ha leído un blog sobre la ciudad, pero no entiende muy bien la información sobre una fiesta que tiene lugar durante los días que va a estar allí. Responde al correo que te ha enviado para resolver las dudas. ¿Se puede hacer en un examen, sí o no? ¿Algún problema? Pues mira, efectivamente, esa es una cosa que dentro de la equidad de la que antes hablamos hay que tener en cuenta. Aquí no sé, pero por ejemplo en la Escuela Oficial de Idiomas de mi ciudad de Jaén cada vez hay más alumnos asiáticos. Es verdad que todos ellos han nacido ya
aquí en España, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor no tienen el mismo background, ¿verdad? Ujú. Ujú. Sí, no, pero yo entiendo que si esa fiesta tú la llevas viviendo desde que tienes 5 años, pues también, que digas, pues mira, yo en su momento he estado muchas veces en la fiesta y me lo he pasado genial, cuando eso no es lo que quiere a lo mejor saber. Bueno, son concepciones lícitas, todas ellas, razonamientos lógicos, pero se puede, vemos que prácticamente, de una manera práctica, quiero decir, se puede llevar a un examen. La siguiente, compartes piso con 2 compañeros, se han enfadado cuando han organizado los horarios de limpieza y no se hablan. Has decidido tener una conversación con los 2 a la vez para resolver la situación. ¿Se puede o no llevar a un examen? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente, porque de entrada necesitas a 2 personas que más que personas van a ser actores, ¿no? Porque tienen que representar el papel. Es una mediación de conflicto, que es un tipo de mediación habitual, ojalá lo fuese más, pero que es difícil llevar a un examen. Y el impacto también, ¿no? El impacto, ¿qué quieres decir con el impacto? Pues que enfadados, tal, no se hablan, el impacto en el examen ya es un poco negativo, ¿no? Claro, si encima viene de mala, como decimos por el sur, si viene de mala sombra, si viene hecho un malaje, pues... Sí, pues igual, no sé. Ujú, vale, esta es difícil, entonces, pues, bueno, tampoco tenemos que complicarnos la vida, esta pues no es práctica y la descartamos. Siguiente, apunta la información más importante de la presentación que vamos a escuchar a continuación para escribir un resumen que puedas estudiar para el examen. Un compañero o una compañera te ha avisado de que no podía venir hoy a clase y te ha pedido que le pases el resumen. ¿Se puede hacer o no? Aquí lo que pasa es que ya introducimos un matiz, ¿no? Una diferencia... ¿Perdón? Lo he escuchado. Escuchar, que ya es... estamos mezclando destrezas, ¿verdad? En inglés decimos listening into writing, ¿no? Es de la escucha, comprensión oral a la producción escrita. ¿Esto lo habéis utilizado alguna vez en un examen? En un examen, ¿no? En un examen, digo, de certificación. Vale. ¿Y cómo la habéis apañado? Porque, claro, aquí de entrada tiene que haber un audio y luego tiene que haber una clave para la producción escrita. ¿Cómo lo habéis hecho? A ver, en italiano. ¿Qué ocurre en italiano? El audio en español. Ojo, eso ya es interlingüística. Este es otro matiz interesante que aparece más adelante también. ¿Interlingüística se hace en todos los idiomas? No. Este año va a ser la primera vez y no en todos los niveles. Exactamente. Entonces, interlingüística sería en C1 y C2, creo recordar. Es intralingüística. Intralingüística. Intralingüística en C1 y C2, o sea, dentro de la propia lengua, e interlingüística en B1 y en B2, que es lo que yo tenía aquí apuntado, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues entonces me estabas contando, ¿el audio cómo se gestiona? Un mensaje WhatsApp, un mensaje de audio. Entonces les decimos y tienen que reproducir un mensaje escrito, un mensaje de WhatsApp. Ellos reciben un mensaje audio Ajá. y tienen que escuchar, tomar notas y después tienen que escribir un texto. Vale. Escrito con un número de palabras. ¿Cuántas veces escuchan el audio? 2. ¿Con algún tiempo entre escucha y escucha? ¿O inmediatamente una escucha? Vale. Vale. ¿Y os ha supuesto algún problema logístico ese tipo de prueba? No. Vale, magnífico. Hombre, además es que te digo una cosa, es que eso que tú estás diciendo es algo muy real, es algo de la vida. Y sabéis que eso es lo que nos pide el marco y el volumen complementario, ¿no? Tareas, las tareas son eso. Las tareas son actividades que sí, con ese, ¿cómo dice el marco? Willing suspension of disbelief,
asumiendo que lo que estamos haciendo es un teatrillo, pero ojo, cuanto más cerca esté de la vida real, pues mejor. ¿Qué traducción lo del willing suspension of the... Vaya. Bueno, pues esa nos valdría. Siguiente. Aquí tienes el análisis que ha hecho un compañero sobre el cuento que hemos estudiado en clase. Como puedes comprobar, es bastante erróneo. Contenido e interpretación del cuento. Mándale una nota de audio explicándole los problemas principales. ¿Se puede o no? ¿No? ¿Sí o no? Aquí ya hay disparidad de opiniones, división de opiniones. Hay gente que dice que sí, ¿verdad? Sí. Nosotros vemos que se puede leer primero el texto, que luego se puede... Hombre, igual una nota de voz no, pero que te lo cuente a ti como interlocutor, como evaluador dentro de la prueba, sí, ¿no? Y quien piensa que no, ¿por qué? ¿Dónde ve el problema? Por logística. Porque tenemos que leer el cuento original, el cuento de nuestro compañero y después hacer amén. Claro. Entonces, si lo trasladamos a un contexto de examen, a no ser que tengas muy poquitos alumnos, muchísimo tiempo, inviable. O sea, que digamos que técnicamente es posible, pero que consume mucho tiempo, ¿no? Que te lleva mucho tiempo. Bueno, pues esto también es algo que hay que tener en cuenta. Claro, puede que la tarea sea preciosa, porque fea no es, ¿no? Pero si luego al llevarla al examen, pues no va a ser práctica, tendré que evitarla, ¿no? Esto es interesante también. Vale. La siguiente no es que si la podéis utilizar o no, es que la estáis utilizando. Esta la he visto yo en varios exámenes vuestros. La E. A tu edificio acaba de mudarse una nueva familia de otro país. Han recibido una carta del ayuntamiento. Bueno, esto es lo que pasaba con Naima, ¿no? Es lo que pasaba con Naima con la carta del niño del colegio. Y también lo del Airbnb este que tenéis por ahí, ¿no? Es lo mismo. Bueno, pues esto lo estáis haciendo. A tu edificio acaba de mudarse una nueva familia de otro país, han recibido una carta del ayuntamiento, en fin, esta se puede hacer y la estáis haciendo. La F. Estás haciendo un proyecto en grupo con otros compañeros y habéis decidido buscar cada uno información que podáis utilizar. Tú has encontrado una infografía interesante, pero está en otro idioma. Has decidido hacer un resumen de la información en la lengua que compartís. ¿Se puede o no se puede hacer? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos dos matices interesantes a considerar, sobre los cuales quiero que me deis vuestra opinión. Por un lado está el hecho de que es interlingüística, ¿vale? Tenemos varias lenguas. Y en este caso, ¿qué L1 elegiríamos? ¿Qué L1 elegiríamos? ¿De español a la lengua objetivo? Siempre, ¿no? Porque el inglés ni nos lo planteamos. Pregunto. O no sé. ¿O no? Tú, la L1. ¿Perdón? Por ejemplo. Y todos los alumnos, interesante reflexión, ¿y todos los alumnos tienen el mismo nivel de español? Pregunto. Es una crítica que he oído de gente que vive aquí, pero no domina el español y que se siente en inferioridad de condiciones con respecto a otro español que lee esto y lo transmite al... Esto queja me ha Yo no... más de un año. Ese es otro tema. El tema de la infografía lo hablaremos ahora. Pero claro, evidentemente lo normal es que si tenemos que elegir dos lenguas, el castellano pues sea la mayoritaria, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta, de una manera u otra, que puede que haya gente que no tenga el mismo dominio, ¿vale? Puede que haya gente que no tenga el mismo dominio. Y este es un problema grande que suelen tener los profes de español en otras escuelas oficiales de idiomas, ¿vale? Porque el español siempre está ahí, que si sí, que si no. Claro, un profe de español que quiera hacer una tarea interlingüística, ¿qué L1 escoge? ¿Qué L1 escoge?
o se va a la intra, ¿verdad? Y se quita problemas, o... En comunidades autónomas donde hay dos lenguas, suelen usar, en algunas usan intra para todo, porque así al candidato, ¿qué quieres, castellano o euskera, no? Pues toma, inglés. Claro. Pues inglés. Ahí te quitas algunos problemas, aunque no todos, ¿no? No todos, como estábamos viendo por lo que hablábamos. ¿Cómo? Que no domina el español, tener una prueba. No, si solo tienes intra, es la lengua objeto de estudio. Sí, vamos a contribuir, si os parece, de uno en uno, porque yo creo que todo es enriquecedor, pero si hablamos todos a la vez no nos enteramos. Entonces, ¿estabas comentando? Que si en comunidades autónomas donde hay dos lenguas cooficiales, las tareas normalmente en algunas de ellas las hacen intralingüísticas, ¿no? De la lengua objeto de estudio a la lengua objeto de estudio. Sí. Porque así evitan el que uno te elija la tarea o en castellano o en euskera o en otro idioma. Ajá. Entonces, Que si la coges de dos idiomas, al final te obligan muchas veces a tener plan B, porque si alguien te dice yo no hablo español, tienes que tener la intra y la Wow, inter. pues eso es un rollo, claro. Tener dos exámenes preparados que sean iguales para la misma situación. Una cosa que tal vez sí que se puede hacer es utilizar, me lo invento, utilizar dos textos originales, dos textos fuente en dos idiomas distintos, ¿no? Pero ya también es más complicación. Bueno, todo esto son cuestiones que tenemos que plantearnos a la hora de diseñar tareas. Y luego está el tema de la infografía, ¿no? Que la infografía, hay gente que piensa que la infografía, yo esto lo he visto, no voy a decir dónde, pero lo he visto, gente que piensa que la infografía es un texto así de grande con una foto de un niño sonriente al lado. Eso no es una infografía. Una infografía es otra cosa. Infografía es lo que hace IKEA cuando te prepara los muebles, ¿verdad? Eso es infografía, y de la buena además. Y la infografía puede tener letras o puede no tenerlas. Y la infografía pueden ser números, ¿no? Explícale a tu compañero esta gráfica de población de España. Aquí entraríamos en otros conceptos, ¿no? ¿Tienen madurez nuestros candidatos como para hacer esto? Esto también depende de vuestro constructo, ¿eh? Y no es broma. Mirad, a mí un caso que nos ocurrió en la universidad. En la universidad, como sabéis, es obligatorio en la mayor parte de España conseguir un B1 para aprobar tu grado. Bueno, pues en la práctica totalidad de las universidades españolas hay un centro como el mío que desarrolla este tipo de exámenes para los candidatos de la propia universidad. Y cuando nosotros empezamos a diseñar estos exámenes, todo esto por lo del constructo y la madurez, tenemos siempre un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es el de di si esto es verdadero o falso, y para evitar que sea una tarea dicotómica, y justifícalo con las 4 primeras palabras, ojo, 4 primeras palabras de la frase que contengan la información que justifique tu respuesta. Bueno, pues evidentemente no es una mecánica de elige A, B o C, es una mecánica un poquito más compleja, pero con todo no es rocket science, como se dice en inglés, no es ingeniería aeronáutica, ¿verdad? Bueno, pues llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que los candidatos pues no siempre entendían la mecánica de la prueba, y eso nos supuso pues de nuevo replantearnos nuestro constructo. ¿Qué habríais hecho? ¿Qué habríais hecho? ¿Habríais mantenido este tipo de...? Si no funciona, no, funcionaba, lo que pasa es que había algunos candidatos que respondían como les daba la gana. En vez de elegir las 4 primeras palabras, elegían la frase entera, copiaban el sintagma que contenía la información, no justificaban. ¿Perdón? No, no lo era, era marginal, ¿no? Pero nos hizo plantearnos todo aquello. ¿Sabéis cuál fue mi razonamiento al final? Dice, mira, si un alumno universitario que se supone que al aprobar este examen se va a ir a la Universidad de Düsseldorf a estudiar un grado en ingeniería, no es capaz de entender estas instrucciones, no debe tener un B1. Pero ojo, eso es un examen universitario, ¿vale? Vuestros exámenes no lo son. Tienen un contexto y un constructo diferente. Y en todo ello hay que pensar cuando se diseñan las tareas. Bueno, no me enrollo más.
Continúo. Vais a trabajar en grupos de 3, A, B y C, para organizar un viaje de fin de semana juntos. A y B tenéis ideas muy diferentes sobre cómo planearlo. C, quieres acabar pronto porque tienes que estudiar para un examen, así que intervienes en la discusión para intentar que se acabe cuanto antes. ¿Sí o no? ¿Se puede hacer en un examen? Claramente no, ¿verdad? Es muy difícil. De nuevo necesitaríamos los roles, es muy difícil. La siguiente, la H. En la siguiente tarea en grupo eres la responsable de comunicar al resto de la clase las conclusiones del trabajo. Toma notas durante la tarea grupal para poder hacerlo, ¿sí o no? Es por lo del grupo, ¿verdad? Es por lo del grupo. Exactamente. ¿Dónde sacas al grupo? Yo cuando la leí dije, bueno, pues grabo o hago una grabación en la que haya 4 o 5 personas que estén como debatiendo, ¿no? Sobre todo para niveles altos y que se solapen los unos a los otros, que en ocasiones hablen a la vez. A lo mejor podría valer, ¿no? Pero bueno, es más complicada que otras. En fin. En la siguiente tarea en grupo, eres el responsable de comunicar al resto de la clase las conclusiones del trabajo. Esta es la que acabo de leer, ¿no? Perdonad, perdonad. Unos amigos... Ja, oigo risas. Os gusta reíros de la gente, ¿eh? No me esperaba yo esto, con lo bien que nos habíamos caído. Unos amigos que también están aprendiendo la lengua, pero que tienen un nivel más bajo, tienen que preparar una presentación sobre la comida de la zona. No tienen mucho tiempo y te han pedido que les resumas el contenido de un vídeo que han encontrado y además te han pedido que revise su presentación. ¿Sí o no? La primera parte de la tarea sí, ¿verdad? La segunda es más complicado, es más complicado. Aunque bueno, pues tal vez si pusiésemos un par de diapositivas a las que luego tuviesen que hacer alguna corrección, pero ya sería más complejo. Estaría a lo mejor más como una tarea de clase, ¿no? Y una tarea que se extendiese a lo mejor en varias sesiones. En la siguiente, y ya voy a la última, la J, en la siguiente tarea en grupo no tienes que participar directamente en el trabajo, sino que tienes que guiar a tus compañeros. Aquí tienes la solución de la tarea, léela y ayuda a tus compañeros cuando lo consideres necesario. No, porque esto es pregunta de nota. ¿Qué destreza, según el marco común europeo, es la que aquí estamos practicando? ¿Subdestreza? No, es... Sí, cuando leemos en voz alta, ¿cómo se llama esto de leer en voz alta? No está en el mapa este de antes, no. Esto es del volumen de 2001. Es la ortoépica, que llama... ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Esto yo creo que hay 3 personas que lo utilizan en España, ¿no? Y yo soy una de ellas. Ortoépica. Sería difícil, ¿verdad? Porque al final es un examen de lectura y poco más. Vale. Bueno, pues eso por ahí. Mirad, no lo hemos hablado al principio, pero entiendo que igual os apetece hacer un pequeño descanso, ¿vale? Vamos a negociar. Ahora cuando ya nos pondremos con la última parte en la que vamos a analizar vuestro trabajo y demás. ¿Cuánto tiempo necesitáis de descanso? ¿Un cuarto de hora, 20 minutos? ¿Un cuarto de hora? Vale, pues son en mi reloj y 35, nos vemos a I50. Nos vemos a I50. Parte, habéis sido súper puntuales. Nada. Sí, bueno, minuto arriba, minuto abajo. Hay veces, ya sabéis, que decimos 15 minutos y se convierten en media hora, ¿no? Somos formales, sí. Aquí somos formales. Aunque en España dicen que no se suele ser, yo creo que eso es más un mito, ¿no? Es un cliché, ¿verdad? Lo que sí que es verdad que aquí tenemos cosas raras que cuando los colegas de fuera en cuanto a los horarios y demás, ¿no? El otro día un colega mío que venía de Canadá, estaba viviendo en Japón, y dice, pues yo no entiendo cómo es posible que, y a mí me pasó ayer también, que el AVE
llegue 7 minutos tarde. Pues hombre, a ver, me decía, porque allí en Japón una vez llegó un ave 3 minutos tarde y fue la vergüenza de la vergüenza nacional, ¿no? O como esto que a mí siempre me ha hecho mucha gracia de las reuniones, ¿no? En primera convocatoria a las... ¿Pero por qué? Si vamos a quedar, quedemos, y quedemos todos a la misma hora, porque luego al final a lo que da uno lugar es que nadie vaya a la primera convocatoria, ¿verdad? Pues quedemos. Claro, pero al final no hay quórum y no puede empezar la reunión hasta que llega todo el mundo. En fin. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte del bloque de hoy. Ahora continúo con esta idea que yo tenía para la sesión de pediros, de generar una especie de primero repositorio y luego reflexiones sobre tareas, con el objetivo de que quienes tengan que diseñarlas para los exámenes de dominio, pues tengan más de dónde elegir. Por cierto, imagino que aquí la organización es similar. ¿Quiénes de vosotras, de vosotros, están encargados de la confección de las pruebas de dominio, de los exámenes? ¿Quiénes estáis? Vale, magnífico. En diferentes idiomas, entiendo, ¿verdad? Vale, pues aquí lo interesante es que tengamos en cuenta este repertorio de tareas, ¿no? Hombre, no voy a decir sois los encargados, pero al final nos va a venir bien tomar nota de todo esto y desde la perspectiva del resto de los compañeros, pues cuanto más ideas podamos aportar, mejor, porque así estamos generando consenso, así estamos de alguna forma llevando algo de nosotros mismos también a esas pruebas que luego se les darán a los candidatos. Y para esta segunda fase os voy a proponer trabajar ya no sobre las tareas de Adolfo Sánchez Cuadrado, sino sobre vuestras propias tareas, que son estas que tenéis aquí. En este caso, de nuevo, por utilizar una lengua franca, o más concretamente la que a mí me interesaba, el inglés, porque en alemán me defiendo regular, ya os digo, o en alemán o en italiano, he escogido las tareas del inglés. Con la esperanza de que todos tengamos más o menos un conocimiento de inglés. Pero si hay alguien, esperanza, sí. Pero si hay alguien que no lo tiene, pues ahora cuando nos toque trabajar, que se ponga en un grupo de colegas que sí que dominen el inglés. Y me interesa, eso sí, me interesa que ahora cuando formemos los grupos, haya cuanta más representación de idiomas, mejor. Evidentemente, entiendo que los que sois de inglés tenéis más número que los que son, por ejemplo, de francés, pero con todo, cuanto más heterogéneos sean los grupos, mejor. Y luego, otra pregunta. Los que habéis levantado la mano son los encargados del diseño de tareas para los exámenes de, ¿cómo lo llamáis? ¿De certificación? De certificación. Por cierto, ¿hay diferencia aquí entre certificación y promoción? Sí, ¿no? No es lo mismo. Vale. Es que esto no siempre es así, pero bueno. Vale, pues ¿quién está encargado del diseño de escalas, de las escalas para las tareas? ¿Hay aquí alguien encargado del diseño de escalas? Los mismos. O sea que por un lado vais a hacer las tareas y por otro lado vais a hacer las escalas. Eso es una tarea titánica. Bueno, pues compañeros, compañeras, los que no sois parte del grupo de elaboración, arrimad el hombro ahora para dar cuantas más ideas mejor, de manera que luego cuando los compis, ese domingo en el que nosotros estemos por ahí haciendo senderismo y estén en casa ellos redactando las tareas, tengan más de dónde elegir. Bueno, ¿qué vamos a hacer? De nuevo nos vamos a dividir en grupos, todavía no os dividáis. Ya os digo, esos grupos no tienen por qué ser los de antes. Antes he visto que habéis ido un poco por idiomas, por afinidades. Ahora lo interesante es que los grupos que tengamos sean de idiomas o estén representados todos los idiomas. Entonces, me voy a ir al documento digital 1 y en el documento 1, hacia el final, es donde están todas vuestras tareas. Las 4 tareas que yo he sacado de B1, B2, C1 y C2 de inglés. Si no tiene todo el mundo el documento, no pasa nada. También las tenéis en vuestra página web, esto lo he sacado yo de vuestra página web,
y con que uno o dos las tengan en el grupo es suficiente. Sí, el documento 1. Están en el documento 1. ¿Vale? Están en el documento 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y cuando yo os diga, nos vamos a dividir en grupos y os voy a dar 20 minutos para que reviséis esas 4 tareas, las 4 tareas. ¿Y qué es lo que quiero que miréis en las 4 tareas? Pues fundamentalmente esto que tenemos aquí, que también tenéis en vuestra diapositiva. Quiero que en cada una de las tareas miréis o me deis vuestra opinión sobre el diseño general. Quiero que penséis en esta conceptualización que hemos hecho de la mediación al principio, donde estaba A, B y M, y debajo había 3 cositas que eran importantes tener en cuenta, y por lo tanto os voy a pedir esas 3 cositas. Quiero que penséis en qué modalidad de la lengua estamos trabajando, oral, escrita. Quiero que os planteéis si la lengua materna o la lengua 1 de la parte A es la misma que la de B, y por lo tanto, si estamos hablando de tareas interlingüísticas o intralingüísticas, ¿vale?, que es al final lo que esto quiere decir, y también que os planteéis el contexto. O sea, una opinión, y estos 3 aspectos quiero que me lo deis en grupos de las 4 tareas que tenéis ahí. Luego, estos van a ser preguntas ya a partir de aquí que os voy a hacer a todos en grupo. Pero la última sí que sí, cuando estemos debatiendo, pero la última sí que quiero que también la haga cada uno de los grupos. Y es que me planteéis ideas, que en realidad no son para mí, son para los compañeros encargados de confección, ideas sobre cómo podríamos mejorar, cambiar esas tareas o cualquier otra tarea que derivada de esta podamos llevar al examen. ¿Lo hemos entendido? Repito, en unos 20 minutos, grupos heterogéneos en los que estén representados todos los idiomas, a ser posible. Respondemos sí o sí a los puntos 1, 2 y último de esta diapositiva. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Pues venga, en 20 minutos nos ponemos otra vez a trabajar juntos. Compañeros encargados de la confección de tareas para la certificación, a que tomen nota del sentir de los compañeros, ¿vale? Voy a hacer un par de preguntas a sabiendas de que van a generar debate, porque ya las he escrito. Pero claro, la gran ventaja que tenéis aquí es que, según me comentaba esta mañana Teresa, sois en torno al 70-75% de los profesores de La Rioja. Entonces, lo que se diga aquí realmente es representativo de lo que se tiene, de lo que se puede, de lo que se quiere hacer. Y esa es la parte interesante de lo que vamos a hacer en la última sesión de hoy, y ya veremos, también en la de mañana, porque en la de mañana sobre todo lo que quiero es generar consenso en algunos aspectos. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por la parte más sencilla. Vamos a ir a la tarea de B1, ¿vale? Y quiero que me digáis, sabéis que cada grupo debería haber un portavoz o portavoza. En el grupo, o sea, en la tarea de B1, por ejemplo, en la primera tarea, ¿qué modalidad es? O sea, ¿cuáles serían las destrezas? La primera es lectura y luego escritura, ¿verdad? Y todavía en el B1 la segunda tarea sería igual, ¿verdad? Lectura y luego escritura. Vale. Luego, la L1 y la L2. En el B1, en la primera tarea, ¿qué es? ¿Inter o intralingüística? Intra, dentro de la misma lengua, ¿no? De inglés a inglés. Y en la segunda tarea, intralingüística. He visto que todas siguen este patrón en los diferentes niveles, ¿no? Y una de las cosas, que aquí viene la primera afirmación, pregunta capciosa que hago, es, mi pregunta es ¿por qué? Me comentan los compañeros de alemán que ellos lo tienen todo, espera, lo he apuntado por aquí. Los compañeros de alemán me decían
que lo tienen todo, no sé si era inter o intra, ¿qué era? Interlingüística, efectivamente. ¿Y el resto de idiomas? Italiano también, Perdón, alemán e italiano, todo inter, sí. interlingüística, no tenéis niveles C, eso también lo sé. Pero, por ejemplo, en francés y en inglés no. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué existe esta diferencia? También hay mucho más extranjeros. A mí me da un poco de miedo a que haya alguien extranjero y que te diga, yo esto en español no lo entiendo. Por ejemplo, en italiano nos decían que quitando una chica polaca o no sé qué, que no hay casi extranjeros. Y sin embargo, en inglés en todas las clases hay alguno. ¿Algún extranjero? Algunos dominan el español muy bien, pero hay otros, yo he tenido casos de gente que no hablaba nada. Bueno, y esto, digamos, ¿creéis que es justificable dentro de nuestro constructo de la lengua? ¿Sí o no? Sí, Joaquín. Pues ya está, porque sí, por esto, por lo demás allá. Por ejemplo, un argumento puede ser este, ¿no? Sabemos que tenemos muchos estudiantes extranjeros en inglés y en francés y por lo tanto, para favorecer la equidad, lo que hacemos es utilizar siempre la lengua objeto y por lo tanto lo hacemos intralingüística. Y en el caso de italiano y alemán, pues como no los tenemos, hacemos lo otro. Entonces, ¿es justificable sí o no? ¿Qué pensáis? Yo no sé si es equidad para el alumno, pero quitarnos problemas de reclamaciones para el profesor sí. Bueno, magnífico, magnífico. Quitarte problemas es hacerlo siempre en la misma lengua, no salirte, ¿verdad? No tener que ver luego a una persona que te dice, mira, es que no hay derecho porque yo estoy estudiando inglés y me estáis penalizando porque no hablo español. Vale, pues entonces ahora envido más. Venga, a ver quién se lanza al órdago. Si esto es así y buscamos la equidad en estos idiomas, en francés y en inglés, ¿qué pasa con los candidatos de alemán e italiano? ¿No sería también lo justo decir, bueno, pues para evitar que haya reclamaciones de este mismo tipo, hagámoslo también dentro de la misma lengua en alemán e italiano? La pelota para italiano. En italiano se decidió hacerlo inter porque cuando diseñábamos las tareas interlingüísticas nos salían como muy artificiales, no eran nada naturales. ¿Tenéis el mismo problema en inglés y en francés? Sí. Entonces decidimos aprovechar la oportunidad que se podía y... Ojo, y ahora fijaos qué pregunta os voy a hacer. ¿Y los de alemán pensáis lo mismo? Sí. A mí me parece más material de español al alemán, me parece situaciones más reales, la verdad. ¿Y el candidato qué creéis? ¿Que ve mejor hacerlo de español a alemán o de alemán a alemán? Para mí, desde luego, yo como alumno preferiría también así. De español a alemán. Yo como alumna prefiero de intra. Sí, porque ya te dan el porque vocabulario me dan y pistas las ideas. para lo que se les puede decir. ¿Tú eres de alemán? No, yo como alumno de francés prefiero intra. Intra, o sea, dentro de la misma lengua. Yo ya tengo que me dan una serie de vocabulario que puedo utilizar. Bueno, pues, no sé, lo que es evidente es que tenéis criterios diferentes. Yo entiendo que aquí no debería haber criterios tan diferentes en la medida en que al final los exámenes son parecidos. Con esto no quiero decir, evidentísimamente, ni que uno lo estén haciendo mejor ni que otros lo estén haciendo peor. Porque al principio, cuando yo he escuchado esto, cuando lo leía en las guías el otro día en casa, decía, pues a lo mejor es que se da la posibilidad de inter-intra, tanto en francés como en alemán, inglés, italiano, y por lo tanto el equipo de confección de exámenes de certificación elige lo uno o lo otro. Así es. Y luego, otra pregunta que me hacía es, ¿y el candidato realmente está enterado de esto? Y luego, pues, en las guías parece ser que también está explicado. Está en las guías. Claro, sí, y esto lo digo convencido de lo que digo. Claro, si el candidato no se lee las guías, es su problema, ¿no? Lo que tienes que hacer como candidato a un examen es leerte las guías antes del examen. Esto lo hemos hecho todos, cuando hemos sido candidatos, no cuando hemos sido evaluadores. Vale, bueno, pues eso son cosas que me interesaba destacar. ¿Y esto os planteáis mantenerlo así? ¿Cambiarlo? ¿O? No sabemos. Pero... También un poco de este año.
Entonces este es un año pues, de grandes cambios. De grandes Hemos cambios. dado un paso importante, entonces depende también de cómo funcione, de cómo resulte la administración, si finalmente concluimos que ha sido viable a duras penas o no, pues habrá que tomar decisiones. Yo, mi consejo es que a la hora de tomar decisiones, evidentemente tengáis en cuenta lo práctico, Sí. Pero que también tendáis al equilibrio entre todos los idiomas, ¿vale? Pero para eso habría que tener alguien que pudiese comparar distintos idiomas, porque esa unificación tampoco está hecha para la comprensión lectora, por ejemplo, para la expresión escrita. ¿En qué sentido, Se por hacen ejemplo? distintos tipo de tareas, los tiempos son distintos, las palabras, el número de palabras que se les pide es distinto, los criterios de evaluación no son idénticos a la hora de la realidad, pero claro, necesitas A mí alguien... que pidas más palabras en una que en otra me importa, entiéndeme, relativamente poco, o sea, hay un margen pequeño, pero que los criterios de evaluación no sean los mismos. Sí, sobre papel son los mismos, pero luego te pones a evaluar y oyes comentarios de compañeros y no son los mismos en inglés que en Esto es un problema distinto, Este es el problema de, no sé si estamos hablando de lo mismo, no sé si estamos hablando del mismo problema, pero es el problema de, ojo, que a lo mejor me equivoco, corrígeme si me equivoco, de que estás diciendo que a lo mejor hay compañeros que a la hora de evaluar no se ciñen tanto a las escalas de evaluación como debieran y hacen una corrección de otro tipo. ¿Estás hablando de eso? No, para nada. Pero yo qué sé, por ejemplo, al tener en alemán una carga de morfología muchísimo más importante de la que hay en inglés se admiten muchos menos errores de los que se admiten en alemán. Bueno, pero aquí estamos en lo mismo. Si los criterios de corrección, y yo entiendo lo que quieres decir, porque efectivamente la ortografía no es lo mismo en alemán que en inglés, que en italiano, ¿no? No lo es. Pero si esto está bien descrito en las escalas de corrección, no debería haber problema. A mí el problema es que yo creo que las escalas de corrección, a mi entender, son bastante abiertas. Vale. Y da lugar a que una persona lo interprete de una manera y otra dependiendo de lo que tú le das importancia a la hora del conocimiento del idioma. Pues esto es algo a tener en cuenta. Esto le ocurre incluso al propio Marco, ¿eh? Aquí, claro, el Marco tiene expresiones como errores importantes. Gran variedad. Claro. Errores importantes. Hay gente que puede decir, pues bueno, pues una S de más, una S de menos. En inglés te da un poco igual, pero es que italiano, se me ocurre ahora mismo, me lo invento, rosso, es que ahí ya sí, ¿verdad? Entonces, esto tendría que estar bien descrito en las escalas. Joaquín, perdona. Sí. En el caso de la mediación que sea intralingüística o interlingüística, ¿no? Sí. Porque ese es el Gracias problema por ahora mismo, ¿no? reconducir la conversación. No sería lo mismo, yo qué sé, en la comprensión de textos escritos. Puedes elegir entre una gran variedad de ejercicios a la hora de evaluar la comprensión. Entonces, en mediación tú dices, bueno, pues yo he elegido en italiano, por ejemplo, elegimos interlingüística, e inglés elige intralingüística, de la misma manera que puedes elegir una elección múltiple en la comprensión del texto o un ejercicio Sin duda. Entonces, al final hay una serie de ejercicios que puedes elegir y bueno, pues el elaborador elige, pero no creo que haya tanta disparidad, es mi opinión, ¿eh? Claro, aquí yo os voy a decir lo mismo, siempre y cuando el candidato esté informado de esto en la guía, pues él debería saber lo que se va a encontrar. Y siempre y cuando no se haga o no se tomen decisiones de este tipo por el hecho de que, oye, pues no, yo voy a utilizar en italiano intralingüística porque creo que es más fácil para los candidatos y porque lo tengo visto, es más fácil, y como es más fácil siempre me voy a por esto. Y en inglés que lo hagamos por decir, pues no, porque es más difícil y yo quiero que mis alumnos demuestren que saben, mis candidatos demuestren que saben mucho. Vale, bueno, pues ¿algún comentario más con respecto a esto? Vale, bueno, ¿dónde tenía yo esto?
En el caso de las de B1, que teníamos, el contexto de la primera, ¿cuál es? Es social. Aquí me expliqué mal al principio yo. Había compañeros a los que no le había dejado claro qué era esto del contexto. Bueno, aquí hablamos de un contexto social porque sería la situación en la que se daría. Y el caso de la B sería, de la segunda tarea, perdón, sería de B1, también social, ¿verdad? Vale. Social y o pedagógico. ¿Cuál era esta? Bueno, y ahora la tercera pregunta que os hago con respecto a la de B1, la que está en rojo. ¿Qué ideas se os ocurren para aumentar la variedad de tareas en este nivel B1? ¿Alguna idea? Porque estas hemos visto que al final vienen a ser lo que teníamos en el esquema, lo de resumir, ¿no? Lo de resumir textos. ¿Podríamos aportar ideas? Otra cosa que me planteo es en esta aquí donde tienen que escribir la respuesta, donde las tienen que consignar, evidentemente hay una clave. O sea, cuando se diseñan las tareas se tienen en mente unas respuestas concretas, ¿correcto o no? Vale. ¿Y esas respuestas se pilotan anteriormente? Sí. ¿Cómo las pilotáis? ¿Cómo? Se hace mapeo entre los que estamos pilotando y Muy los bien, elaboradores. Wow. ¿Quién nos ha enseñado a hacer el mapeo? Lo sé. ¿Quién lo enseñó? No me acuerdo, pero lo sabemos. Claro, el mapeo está genial, ¿no? Pero el mapeo es el mapeo de expertos, ¿correcto? Lo hacen los compañeros. Luego voy un paso más allá. Esto no lo pilotáis con candidatos, ¿correcto? ¿Por qué os digo esto? Porque todos lo sabemos. Sabemos lo imaginativo que pueden llegar a ser los candidatos a la hora de jugarse un aprobado. Eso sí. Pues a lo mejor es el momento de quid pro quo, de lo mismo que yo, tú, ¿vale? Tú me rascas, yo te rasco. Tenemos que tener hecho el año de antes. Claro, eso hay que hacerlo con tiempo, eso no se hace de un día para otro. El problema de eso es que lleva mucho trabajo porque hay que analizar esos datos, o sea, si lo envías a otra comunidad hay que analizar, reflexionar y reelaborar. Mientras que a la vez estás elaborando otros ¿Y exámenes. por qué haces eso? Porque le estás dando más equidad, más fiabilidad a tu prueba, que al final es a lo que vamos. Es decir, si estamos dejándolo de Pero no hacer, tenemos porque... tiempo. El problema es Necesitan más horas de tenemos reflexión. más elaboradores. Pues ahí está la reflexión, ¿no? Os lo digo porque al final yo estoy corrigiendo un sábado por la noche que le he tenido que decir a mi hermano que hoy no podemos ir a tomarnos la chuleta donde siempre, y estoy corrigiendo y de repente veo que fulanito en la respuesta 4 dice algo completamente diferente a lo que yo tengo en la clave, que redactaron mis compañeros, pero lo leo y digo, ostras, pues resulta que no es ninguna locura. Y entonces, ¿qué hago? Si no corresponde con la clave... Exactamente. Oye, Juan, que voy para allá. ¿Lo aceptas? Esto está estándar... Sí, Carolina. Se toman, o sea, se intenta que haya una combinación de los literales. Ahí voy. Entonces, a medida que salen, esto nos pasa mucho, por ejemplo, en los partidos de comprensión auditiva, los que son de rellenar huecos, pues con temas de ortografía, por ejemplo, tal, ¿no? Vale. Entonces, pues intenta coordinar entre los tribunales de las distintas escuelas, para que todos aceptemos lo mismo como válido. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es importantísimo. Eso es equidad. Eso es equidad, porque si yo soy un corrector más severo y el otro lo es menos, al final quien se perjudica es el candidato, ¿vale? Una cosa, ¿estáis obligados a publicar vuestros exámenes una vez que están hechos? Pues entonces, una idea loca. Como ya tenemos el examen de este año hecho, pongamos, ya lo tenemos hecho en cualquier idioma, en todas sus destrezas, recojamos los datos de los candidatos, analicémoslo estadísticamente
y establezcamos un ciclo de 2 años. Dentro de 2 años, que ya no habrá nadie en B1, que estará en C1, se puede intentar repetir el examen. Eso lo hago yo en la universidad y me funciona. Claro, que en la universidad normalmente el que se presenta a B1 no va a C2, con lo cual pierden contacto con el idioma. Pero esto, por ejemplo, nosotros lo heredamos de ACLES, que es la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Española, que nos lo permite. O sea, esto técnicamente está permitido por asociaciones que se encargan de buscarte los fallos cuando estás haciendo el examen. Entonces, si se nos permite, pues por algo será. ¿Por qué os digo esto? Porque evidentemente podéis pilotar lo que queráis con otras comunidades, pero si ya tenéis vuestros propios datos, lo único que tenéis que buscaros es una persona que los pueda meter en el maquinillo mágico de la estadística y deciros aquí, aquí y acá. Y eso es utilísimo. Y podéis organizar un ciclo de 2 años y dentro de 2 años ya no tenéis ni que preparar exámenes, ya están preparados. Y encima están pilotados. Y encima están pilotados por los resultados de los candidatos a ciudadanos. Bueno, una idea, ¿vale? Una idea. Siempre y cuando alguien nos pida este examen, porque ahora tenemos una normativa que pueden solicitar un día de exámenes. En el momento que eso se hace viable, el banco de datos... Claro, pero hasta ahora nadie había pedido copia, ¿o sí? Ya, pero hay una normativa desde noviembre que no está puesta en la escuela de idiomas como tal, pero siguiendo el procedimiento administrativo común, tenéis obligación de dar la copia. Yo entiendo... Pues ya sabemos quién lo pide, de qué nivel y qué idioma, esa se elimina y se aprovecha la copia. Sí. Llevar un control de lo que se da y lo que no se da. Claro. Que mejora sobre todo la tarea. Claro, porque ya tienes todo lo que ha salido mal, que además ese es el pilotaje. Cuando el resto de comunidades os piden que pilotéis, lo que ellos hacen es eso, se llevan los resultados, los meten en un sistema estadístico, si queréis os hablo otro día, y convierten, y esto es mágico, esto cuando lo ve uno la primera vez, es mágico, y convierten las palabras en números. Y de repente, esto me ha pasado a mí, os lo digo con el corazón en la mano, y de repente ves una hoja llena de números y no lo entiendes. Y te dan una clase sobre esto y dices, ¡ostras! Ahora me estoy dando cuenta de dónde me falla mi examen y lo veo con números. Esto es mágico, Esto para los que venimos de las humanidades, yo me metí en letras para olvidarme de la ciencia. Veo que muchos y de repente cuando lo entendí fue como, yo qué sé, se me abrieron las puertas del cielo. Bueno, pues esto se puede hacer, y esto si queréis yo me ofrezco a hacerlo por vosotros. Es muy interesante. Bueno, pues ahora pasamos... ¿alguna idea más para mejorar estas tareas que no hemos llegado a decirlo, las de B1? Yo estaba pensando una cosa. Sí. En las tareas estas de inglés, yo no sé inglés. Sí. Entonces estaba leyendo y tal, y dije, vale, yo no entiendo esto, pero me lo vuelven a escribir igual. O sea, porque no se valora también en el alumno el que hay cosas, palabras, en fin, el que se tiene que adaptar realmente a mi nivel. No sé si me explico. Que al no ser, si yo soy alemana y no entiendo este texto, y yo sé alemán, mejor que peor te lo voy a poder explicar. Sí. Y vas a poner dudas o pegas, pero si yo parto de un texto en inglés, yo estaba viendo que yo no entendía ciertas cosas, digamos, ¿qué voy a hacer si no entiendo? No, pero eso es parte de lo que tiene que demostrar el candidato, que se amplifica. Eso, como dice Carolina, es parte de la tarea y eso entra dentro de las estrategias que el candidato debe saber utilizar. ¿No? Claro, mira, aquí lo pone, adaptar el lenguaje, es una de las estrategias. Por eso esta tarde os comenté que esto nos puede servir para diseñar nuestras tareas y esto para saber lo que esperar de los candidatos y también para desarrollar nuestras escalas, efectivamente. Eso es parte. Eso es parte de lo que hay que hacer. ¿Alguna otra sugerencia de mejora? Pero, por ejemplo, en comprensión auditiva no se hace. Quiero decir que la idea de que no entiendan un documento audio y lo tengan que reescribir o resumir, se supone que no se puede hacer porque es un impedimento el hecho de que no entienda el documento audio. Y en cambio, ¿Pero estás hablando de mediación o no? Sí, en mediación. Hay ocasiones en las que puedes pasar intercambio de destrezas
un documento, por ejemplo, en inglés, Sí. y luego lo tienes que resumir Sí. a otro nivel, Sí. entonces claro, es un hándicap el hecho de que no entiendan el documento audio. Pero siempre lo pones que tiene que ser inferior a los evaluando. Por ejemplo. Si evalúas de 1, el audio tiene que ser de 2. Entonces ahí no se trata de bajar el nivel, sino solo de Pasar, digamos, De cambiar el del input. no puedes Cambiar el llegar nivel si del no input. entiendes lo que tienes que hacer. Porque el francés, por ejemplo, este año que va a haber prueba de ese tipo, a nivel B2, va a ser español. Audio de 1. No, español. Esto todo, lo vuelvo a decir, para los compañeros que estáis encargados de redactar tareas, es interesantísimo este debate. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna otra idea de mejora en las de B1? Bien, pues pasamos a las de B2, ¿qué os parece? Que en general son bastante parecidas, ¿verdad? Porque la modalidad, tanto en la primera como en la segunda de B2, es la misma, es de reading into writing, es de comprensión lectora a producción escrita. Es de inglés a inglés, luego es intralingüística. De hecho, la primera de las de B2 es incluso muy similar, tengo yo aquí puesto, al rephrasing en inglés. Es que esto lo escribí el otro día, no sé lo que es. No me entero de mis propios apuntes. Sí, la de... Vale, sí. Claro. Bueno, aquí... Vale, sí. Sí. Pensaba que era el diccionario de B2. Sí, no es exactamente rephrasing, es para fraseo. Aquí, la pregunta que yo me hago a raíz de este debate que ha surgido aquí es, entiendo entonces que todo lo que hemos puesto aquí para rephrasing, o perdón, para input, es si estamos en una tarea B2, esto es de nivel B1, ¿correcto? Todo este inglés que hay aquí es nivel B1, ¿sí? Bueno, debería serlo, ¿no? Debería serlo. Vale. Pues eso es algo que hay que tener en cuenta. A la hora de redactar una tarea, si tenemos que hacer intralingüística, recordemos que el input debe ser de un nivel inferior al de el examen que estoy diseñando. ¿Por qué? Porque de esa manera me garantizo, me aseguro de que el candidato está entendiendo el input para hacer su output. Y esto debe ser también así, no viene al caso, pero lo comento, debe ser también así con las instrucciones de las tareas. Las instrucciones de las tareas siempre tienen que estar en un nivel inferior al del examen que se está diseñando. Vale, y bueno, aquí el contexto que veis para la primera de las tareas de B2, ¿cuál es? Contexto, perdón, social tal vez, social, y en el caso de las segundas, social, en el caso, no sé por qué en la segunda yo tenía profesional. Bueno, pero no es tan relevante, solamente que, en fin, que lo tengamos en cuenta. Yo tenía que es, pues eso, profesional. Y pasamos a las de C1 ahora, que de nuevo en cuanto a modalidad, la primera es comprensión lectora a producción escrita, la segunda también, ¿verdad? Las lenguas es intra o inter. Intra, ¿vale? Y luego, pues el contexto en el caso de la primera sería probablemente social, ¿verdad? Y bueno, la segunda tiene ahí un revoltijo, porque igual es social, educativo, profesional, ¿verdad? Esto realmente no es lo más importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Y una pregunta que hago yo aquí, espera que lo tengo apuntado, pero no sé por qué lo he apuntado. Vale, aquí mi pregunta es, en el caso de la primera de C1 de inglés, ¿en qué se diferencia una tarea de estas de una tarea exclusivamente de vocabulario? Está más contextualizado. Vale. Bueno, esto evidentemente
Efectivamente, esta tarea se hizo ¿cuándo? ¿Cuándo se hizo esta tarea? ¿Hace un año, 2 años? 2020. Hace 3 años. 3 años, ¿no? Acordaos todas de dónde estábamos hace 3 años. Perdidos, perdidos. Entonces, Esta tarea se hizo en el 2020, vino Adolfo Sánchez en Cuadrado. septiembre encima, en septiembre. Adolfo vino en septiembre y estas tareas se produjeron en ese intervalo de tiempo. Claro. Adolfo viene en septiembre, vino en febrero. No, Adolfo vino en febrero. Vino justo antes de... Justo antes del confinamiento. Pero es que además en septiembre teníamos todo en la cabeza en otro sitio. Bueno, pues lo que quiero decir es que evidentemente las tareas que produzcamos a partir de ahora tendrán en cuenta todo esto, ¿vale? También será interesante cuando llegue el momento en que tengamos tareas que creamos que son más representativas de lo que se hacen los exámenes, que sustituyamos las de las guías en la medida de lo posible. Eso también sería interesante. Vale, y paso a las de C2 antes de continuar con... las de C2, que es Inter, Reading into Writing también en las dos. Sí. Entonces, Ítems. entonces, por ejemplo, a la hora de elegir un texto, Sí. por ejemplo, desde las palabras, pues algunas palabras solo pueden ser del propio nivel, porque son los que marcan la diferencia. Incluso nos decían, incluso alguna puede ser de nivel este superior para que marque la diferencia entre el que saca el 5 gastado y el que saque el 10. Todo eso es correcto. Ah, vale, bien. Pero ojo, cuando hablamos de discriminación desde el punto de vista técnico, la discriminación es otra cosa, es eso y mucho más. La discriminación es un bisturí que me parte la clase o el grupo de candidatos exactamente por el lugar en el que debe y que discrimina a los que sí tienen el nivel de los que no tienen el nivel. Y ese bisturí se afila de una forma muy concreta, que es haciendo bueno, es un poquito complejo de explicar. Tú tienes que coger la nota media de todos los candidatos de la prueba y dividir tu clase en 3 grupos. El grupo de mayor nivel, de nivel intermedio y el grupo de nivel más bajo. Y luego tienes que fijarte en ese ítem y en la puntuación que han sacado los miembros de cada uno de esos grupos, dividir la cantidad de personas que lo han aceptado en el grupo de arriba por la de abajo y luego, restar la cantidad de arriba por los de abajo y luego dividirlo entre el número de candidatos partido por 3.